Regresamos una semana más con la continuación del herrero legendario y su aventura en el continente oriental. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos. Los chicos de la herrería Martillo Blanco no pueden creer que todo esto sea madera del árbol fósforo blanco. El herrero White reconoce al novato que vino esta mañana a espiar su herrería sin saber ni lo básico. Acercándose a Grid le pregunta que si realmente es el chico de la mañana, puesto que la madera que solicitó no es madera común. Grid responde afirmativamente, expresando que los árboles eran ciertamente impresionantes. Por el tono casual de Grid, White piensa que le recuerda a una esposa y cree que debe ser un estafador. Intuye que el chico debió haber pintado los trozos de madera para engañarlo. No obstante, al fijarse bien confirma que es madera blanca de fósforo real. El herrero White observa atentamente los detalles y está seguro, estos son definitivamente piezas auténticas. White no entiende cómo es que este mocoso pudo talar los árboles que causan tantos problemas incluso a los leñadores más habilidosos del reino Juan, así que decide preguntárselo directamente. Con ello la historia retrocede en el pasado, justo cuando Ventanas informaban a nuestro protagonista de que su hacha se parecía mucho a las hachas fabricadas por los taoístas de Shangri-La para sus tareas de ocio. Este es un objeto que no debería existir en el mundo humano, pero el legendario herrero Grid pensaba en una forma ideal terminó rompiendo las leyes de la naturaleza. El hacha que Grid ha forjado es mejor que las hachas normales de los taoístas. Nuestro protagonista había forjado un hacha taoísta para cortar madera de categoría legendaria. Cada vez que la durabilidad del objeto disminuya, este liberará una intensa llamarada. Puede cortar fácilmente a través de los árboles de fósforo blanco, puede suprimir el fuego de los árboles de fósforo blanco y la única condición de uso es ser taoísta. Grid logró crear un objeto legendario por lo que todas sus estadísticas incrementan permanentemente en 10 puntos, además de que su reputación aumenta 500 puntos en todo el continente. Como este es un efecto muy beneficioso, su estadística de suerte también sube en 5 puntos. Grid está agradecido de que este logro también aumente su estadística de suerte, la cual actualmente ya se encuentra en 16 puntos. Como Grid no puede invertir puntos de estadística en la suerte, le viene bien que ésta vaya aumentando con sus logros. Con el hacha en la mano, Grid confirma haber creado finalmente otro objeto legendario y una ventana le informa de que forjó su objeto legendario número 20, así que ocurrirá un evento especial. De vuelta al presente, Grid se dirige al herrero recordando que su nombre era White. Le agradece al tipo por haberle contado sobre los árboles de fósforo blanco y su madera. Supone que White debió haberle entregado esta tarea porque vio que podría completarla. El anciano Khan también solía ser de la misma manera, y como esperaba un herrero no puede ser mala persona, expresó nuestro protagonista agradecido de haber aprendido algo nuevo. Estas palabras parecen haber llegado al herrero White, y este último se pregunta que si acaso este chico será el leñador legendario que usa hachas de oro y plata. White escuchó que si se alcanza la cima en un área te convertirás en un taoísta, por esta misma razón cree que el chico debe ser un taoísta y vino hasta aquí antes de partir hacia Shangri-La. White supone que este leñador legendario vino hasta aquí para ayudarlo en un momento así porque conocía a su padre, así que se inclina para agradecer la ayuda. Grid por su parte responde de manera fría, espera que el herrero White no pensara en pagar la madera simplemente expresando su gratitud. El herrero White supone que el taoísta debe estar pidiéndole una recompensa solo para no avergonzarlo y decide preguntar por el nombre del chico. Grid se presenta sin poder creer que lo haya mandado a trabajar sin siquiera haberle preguntado su nombre antes y una ventana informa al prota de que la dificultad de la misión de cortar leña ha sido revelada. El sistema informa de que la dificultad de la misión en realidad era de rango SS+, y por tanto las recompensas por completar la misión han cambiado. La experiencia de Grid y de todas sus habilidades incrementan en un 40%, con esto el aliento del herrero legendario y la furia del herrero suben al nivel 7. La habilidad enlace de la danza de Padma sube al nivel 7 mientras que asesinar y Ola alcanzan el nivel 7 y 6 respectivamente. Pináculo sube al nivel 6 y las habilidades restricción y trascender mejoran al nivel 4. La favorabilidad con White, el dueño de la herrería Martillo Blanco, alcanzó el máximo. A partir de ahora Grid puede comprar cualquier cosa de la herrería Martillo Blanco con un descuento del 20%, además de que todo lo que venda aquí tendrá un sobreprecio del 20%. El protagonista nunca imaginó que la dificultad de la misión sería tan alta, pero cree que ahora tiene más sentido puesto que casi murió varias veces y las recompensas son justas teniendo en cuenta por todo lo que pasó.
Entonces el herrero White interrumpe los pensamientos del protagonista para mencionarle que en 3 días se llevará a cabo el torneo de producción de equipamientos de An Seok Bong. Grid se sorprende porque vaya a haber una competencia de herrería, pero no sabe quién es ese tal An Seok Bong. Tú conseguiste esta preciosa madera para nuestra herrería, así que nosotros te devolveremos el favor ganando la competencia, expresó el emocionado White rogando para que Grid fuera a verlos a la competencia. Grid piensa que será una buena oportunidad para ver las técnicas del continente oriental reunidas en un solo lugar. Como será en 3 días deberá quedarse en Pangea, tendrá tiempo para cazar, organizar objetos y visitar el pueblo. Pareciera que el continente oriental no iba a dejar que Grid descansara y decide aceptar la invitación de White esperando que tengan buenos resultados durante el torneo. La historia continúa más tarde en el pueblo de Pangea. Aquí Grid camina tranquilamente por las calles y configura una alarma para dentro de 3 días. El prota recuerda que había 4 herrerías principales aquí: el martillo blanco para forjar, el yunque negro para curtir, las pizas rojas para templar y las llamas azules para el proceso de soplado. Grid escuchó que cada herrería se especializa en un proceso y Grid no puede esperar para verlos en acción. El protagonista se llena la boca con falsa humildad diciendo que a pesar de ser el sucesor de Padma sigue teniendo mucho que aprender, así que aprovechará estar en el continente oriental para estudiar y aprender nuevas cosas. En ello alguien interrumpe los pensamientos de Grid vendiendo un jugoso pastel de orco que el mismísimo pequeño héroe Kraugel elogió. Escuchar el nombre de Kraugel captó la atención de nuestro protagonista. Se dice que el nombre de Kraugel resuena en cada pueblo y ciudad que visita y Grid supone que esta debe ser una de esas huellas que dejó el jugador número 1 donde quiera que vaya. Grid siente curiosidad por la historia de Kraugel aquí, así que se acerca para solicitar uno de esos pasteles de orco. El cocinero se presenta con el nombre de Idan y menciona que aquí en Pangea no hay nadie que no conozca sus pasteles. Grid confirma que el pastel luce ciertamente apetitoso e introduce un trozo en su boca. Desgraciadamente lo escupe inmediatamente sin entender qué clase de sabor es este. El cocinero revela que el señor Kraugel pudo comerse 4 de estos deliciosos pasteles. Grid no sabe qué clase de vida tuvo que vivir Kraugel como para poder comerse esto, pero decide cambiar de tema y le solicita al cocinero Idan que le cuente más sobre ese tal Kraugel y la razón por la cual lo llama pequeño héroe. Idan puede ver que Grid es un extranjero y se mete con él por no haberse comido su pastel apropiadamente. El protagonista por su lado piensa por dentro que no se lo comió porque era basura. Entonces el cocinero Idan comienza a relatar que Pangea había sido un lugar próspero y pacífico por cientos de años, pero hace 2 años el señor de la ciudad An Seok Bong enfermó y su asistente Arube tomó el control. Ese fue el momento en el que se rompió la paz. El señor Arube, que en un principio era alguien de confianza para el señor, se convirtió en un tirano que empezó a explotar a sus ciudadanos. Y si no fuera suficiente, para empeorar aún más las cosas empezaron a aparecer los monstruos que no habían aparecido durante los últimos cientos de años. Con esto los ciudadanos empezaron a ser masacrados por 2000 monstruos que se movían como un ejército. Quien apareció en aquel entonces fue el pequeño héroe Kraugel. Él empezó a eliminar a los uno por uno para salvar a la gente. Al escuchar esto, Grid entiende que si el mismísimo Kraugel tuvo que eliminar a los monstruos uno por uno, significaría que los monstruos aquí en el continente oriental no son para nada una broma. Nada más pensar esto, el cocinero lo confirma diciendo que incluso con la ayuda del señor Kraugel los monstruos eran demasiado fuertes. Incluso la caballería de Pangea, que es considerada la más fuerte, fue atacada y severamente afectada. Los monstruos se movían como si supieran todo sobre Pangea, y más tarde se reveló que Arube estaba controlando los monstruos para destruir Pangea, pero para ser más precisos se trataba de un taoísta malvado que se disfrazó de él. Al escuchar la palabra taoísta de nuevo, Grid supone que estos deben ser una existencia similar a los grandes magos del continente occidental. Si el tipo era capaz de controlar a 2000 monstruos, debió ser alguien increíblemente poderoso. Entonces el cocinero relata que el taoísta malvado fue derrotado por el gran héroe que apareció más tarde. Grid entiende la razón por la cual el tipo estaba llamando a Kraugel pequeño héroe, y nunca imaginó que alguien más salvaría la situación. Grid siente curiosidad por saber de quién se trata, pues debió ser alguien extremadamente fuerte, y el cocinero Idan propone que si Grid está libre y quiere hacerlo podría buscar sus huellas. Dicho y hecho, una misión aparece para nuestro protagonista. Encuentra los rastros del gran héroe, una misión de rango A. Los ciudadanos de Pangea quieren darle las gracias al gran héroe que apareció para salvarlos.
Idan, cuya familia ha sido chef por generaciones, desea encontrar al gran héroe para recuperar la sartén heredada de su familia. Las condiciones de la misión son encontrar la sartén que probablemente se cayó en algún lugar de la colonia de monstruos. Las recompensas de la misión son poder comer gratuitamente en el restaurante de Idan de por vida y un 30% de experiencia de personaje. Pero si nuestro protagonista falla, Idan, quien es famoso por hablar, comenzará a recorrer Pangea hablando mal de él. Grid no puede creer que realmente deba ir a recuperar una sartén. Idan explica que el mismísimo gran héroe derrotó al taoísta con su sartén y luego la llevó hacia el norte en la colonia de monstruos. Grid entiende que debe recuperar una sartén, pero no puede creer que alguien fuera capaz de derrotar al jefe malvado con una simple sartén. Entonces Idan expresa que esta sartén no es una sartén cualquiera, es su alma como chef y el tesoro de su familia, debe encontrarla y cree que el héroe probablemente se deshizo de ella después de utilizarla, pero Idan no puede acercarse a la colonia de monstruos. Grid tenía planeado gastar algo de su tiempo cazando aquí de todas maneras, así que una recompensa del 30% de experiencia es un buen bonus. Acepta la misión del cocinero, pero como va a ser peligroso, espera que no se olvide de la recompensa. La historia continúa más tarde en un bosque cerca de Pangea. Camina por el bosque a la vez que utiliza continuamente su detección mágica fortificada de nivel 2. Grid utiliza esta habilidad constantemente para prevenir emboscadas y para subir de nivel la habilidad. A pesar de que consume mucho maná, gracias al ambiente del continente oriental recupera maná más rápido y si suma a esto su equipamiento puede utilizar la habilidad un sinfín de veces. Recordemos que Grid posee el anillo de los absurdo, el cual reduce el consumo de recursos a la mitad al utilizar magia o habilidades, además de duplicar el ratio de recuperación de maná. Grid piensa que el anillo que le dropeó Black realmente es el mejor, sus opciones son prácticamente el pináculo de los accesorios. Grid pensó que la misión sería algo simple, pero será un desperdicio de tiempo como la cocina de Idan. No entiende cómo el restaurante de ese tipo no se ha quedado sin clientes, quizás haya un secreto en su comida. Grid ya se encuentra cerca del campamento de monstruos, y parece que nadie ha venido hasta aquí en mucho tiempo. El lugar se sentía extraño, una tierra desconocida sin guías para completarla ni información de otros jugadores, un territorio sin jugadores a la vista y tan solo lleno de NPC. Esto realmente era un continente nuevo e inexplorado. Grid desea dejar su marca en este territorio desconocido. En un pasado el protagonista solía ver a los rankers desde la distancia, pero actualmente solo se encontraba un paso por detrás de Kraugel. Por otro lado, Braham está impresionado porque el chico no bajó su guardia en ningún momento a pesar de estar emocionado, aunque sus habilidades sigan siendo mediocres. Grid ya posee las cualidades de una leyenda. Mientras observa a un tigre, Braham piensa que el depredador no debería dejarse engañar por los movimientos del niño, puesto que cualquier cosa que invada ahora mismo el área de percepción de Grid será masacrado. Dicho y hecho, el protagonista acaba con el tigre que pensaba atacar al humano desprevenido. Grid se pregunta por qué razón no ha visto monstruos fuertes todavía y Braham explica que no pueden acercarse, además de que le aconseja al chico no utilizar aquí su energía demoníaca por si acaso. Una ventana informa de que el bosque está lleno de energía pura, así que la velocidad de recuperación de maná y vida incrementa un 20%. Grid entiende que el consejo de Braham debió ser porque están en los límites del bosque y si las cosas se ponen peligrosas en el campamento de los monstruos podrá retirarse fácilmente. Braham confirma los pensamientos del chico expresando que finalmente superó el nivel de los insectos y ya se está acercando al nivel de los humanos. Al escuchar esto, el protagonista molesta al mago legendario diciendo que su único amigo abandonó a Braham por su forma de hablar. El avergonzado mago murmura que ese tipo en realidad no era su amigo. Grid trata de disculparse con Braham al darse cuenta de que fue demasiado lejos y se excusa en que el mago empezó primero. Cambiando de tema, Grid le pide a su compañero que se anime puesto que ahora mismo no tiene tiempo para consolarlo. Parece que Grid ya encontró el campamento con el que él, incluso el mismísimo Kraugel, tuvo problemas. Esta será mi primera batalla en el continente oriental, expresó nuestro protagonista decidido a superar a Kraugel de una vez por todas. Una ventana nos informa también de que Grid actualmente se encuentra en el nivel 317.
Nos ubicamos en una de las tiendas de campaña del campamento. Al rato vemos cómo una sombra aparece al lado de la cabaña y se trata de nada más ni menos que de nuestro protagonista equipado con su sudadera con capucha. Este último confirma unas 500 tiendas enemigas y calcula que si al menos hay 2 enemigos en cada tienda significará que hay un total de más de 1000 enemigos. Braham no quiere saber nada del tema, parecía seguir molesto por el comentario de Grid. El herrero por contraparte piensa que está actuando muy infantil, a pesar de tener cientos de años, es muy testarudo continuando con el tema. Grid juzga que los suministros y la distribución de las tiendas deben ser monstruos humanoides altamente inteligentes, así que será una misión ciertamente problemática. Lo que más molesta a nuestro protagonista es la atmósfera en este campamento enemigo. Hay señales de vida pero no siente ninguna presencia en absoluto. Grid entiende que esto debe significar que están altamente entrenados para moverse sin dejar rastros. Si esto es solo el pueblo de inicio en el continente oriental, significa que son monstruos de nivel bajo, pero sin duda los estándares en el oriente eran demasiado altos. El protagonista destapa una tienda de campaña para saber cuáles son los oponentes contra los que Kraugel tuvo tantos problemas. Si Kraugel pudo hacerlo, él también puede. Entrando en la tienda, Grid decide ver qué aspecto tendrán los salvajes monstruos del continente oriental. Aunque al entrar en la tienda simplemente se topa con un par de lindos hámster gigantes durmiendo. Los animales dormían plácidamente y el herrero no entendía nada. Estos tenían las piernas cortas y eran lindos, y Dan habló de ellos como si fueran un grupo de temibles orcos o algo por el estilo. Grid se da cuenta de que los animales tienen activados el modo sigilo a pesar de estar durmiendo, y esta debía ser la razón por la cual el prota no pudo ver ningún rastro de movimiento. Quizás los hámster poseían la habilidad de sigilo como pasiva. Entonces uno de los hámster parece detectar algo con su olfato y se despierta de la siesta. El protagonista es detectado y su sigilo comienza a ser desactivado forzosamente, dejándolo sin palabras. El hámster se pone en guardia y toma rápidamente una de sus armas para ponerse en pie al instante. El animal cambió completamente de forma y el sistema lo identificó como una gran rata venenosa. Esta última se dispone a acabar con el humano que interrumpió su sueño. Grid es expuesto a un terrible hedor, así que es afectado con los efectos anormales de estado de confusión y veneno, aunque consigue resistir gracias a su pasiva de leyenda. El protagonista no sabe qué es toda esta peste. Pareciera como si un montón de comida en descomposición siguiera atascada entre los dientes de la rata. El monstruo no piensa quedarse quieto y comienza su ofensiva lanzando un ataque. Grid consigue esquivar esto dando un gran salto, pero comprobó que el poder de ataque de estas bestias está al nivel de los vampiros de pura sangre. Grid le ordena a la rata que no lo asuste de esta manera y contraataca golpeando con su habilidad asesinar de la danza de Pagma, con la cual golpea a ambos enemigos, y una ventana informa de que Grid eliminó a una gran rata venenosa y a una gran rata venenosa macho. Por este logro el protagonista obtiene 35 millones de puntos de experiencia y 21 millones de puntos de experiencia. Esta cantidad deja boquiabierto al herrero, puesto que se supone que estos son los monstruos de más bajo rango del continente oriental, pero ganó una experiencia equivalente a acabar con un montón de vampiros. Grid confirma su sospecha de que el continente oriental está a otro nivel y una ventana informa de que recibió cuero de gran rata venenosa y bilis de gran rata venenosa. El cuero de gran rata venenosa es un cuero maloliente y duro. No importa cuánto lo intentes, el mal olor no desaparecerá, así que es complicado usarlo en la vida cotidiana. Por otro lado, la bilis de la gran rata venenosa es una bilis llena de veneno. Cuando es consumida envenena por 10 minutos, causando numerosos estados anormales. Sin embargo, este aumenta permanentemente tu resistencia al veneno y a la confusión en un 0.03%. Grid se sorprende porque este objeto pueda incrementar el estado de resistencia tan solo por consumirlo. Nunca antes vio nada parecido. El protagonista piensa que la resistencia a efectos anormales de estado es importante, pero él no la necesita gracias a su pasiva de leyenda, así que podría venderlo por unos cuantos miles de dólares, aunque prefiere vendérselo más barato a los miembros de gremios antes que a un extraño. Mientras Grid piensa todo esto, una pata asoma por una de las tiendas y de repente aparecen 2 ratas venenosas más. Parecía que Grid fue muy ruidoso y despertó a los monstruos. Aunque quiera, nuestro protagonista no puede acostumbrarse al apestoso hedor de las ratas. No sabe cómo demonios hizo Kraugel para hacerle frente, puesto que cuando Kraugel vino al continente oriental ni siquiera había completado todavía su tercer avance de clase.
Entonces Grid intuye que el espadachín simplemente debió haberse tapado la nariz y Braham por su parte no tenía planeado intervenir, pero no puede quedarse viendo a un tonto sin más. Le pregunta a Grid que si acaso olvidó lo que dijo el chef. Este lugar fue formado después de la invasión de Pangea. Existe la posibilidad de que estos hámsters se hayan establecido después de la invasión. El mago le aconseja a Grid no intimidarse solo porque los monstruos sean más fuertes de lo que esperó, debe concentrarse en la batalla. Grid esquiva los ataques de las ratas entrando en una tienda de campaña y sabe que lo que dice Braham es cierto. Satisfy planeó que el cambio entre los dos continentes fuera notable. Entonces Grid se topa casualmente con la sartén que estaba buscando, está agradecido de haberla encontrado tan rápido. Entonces una ventana informa de que esta es una sartén de rata venenosa gigante que las ratas utilizan para preparar su comida, está fabricada de manera cruda y es mejor que no tener nada. Grid entiende que esta no es la sartén de Idan y habría sido mucha casualidad. Las ratas no piensan detenerse y vuelven a cargar al ataque. Grid esquiva la ofensiva retrocediendo a la vez que no puede creer que estas bestias sean capaces de cocinar, a pesar de que lucen más inteligentes que los orcos, siguen siendo monstruos. Justo en ello una idea pasa por la mente de Grid, quizás estos monstruos tomaron la sartén que tiró el gran héroe y por utilizarla evolucionaron. Si la sartén fue un objeto suficientemente revolucionario como para poder cambiar sus culturas de cocina, significaría que debe estar en el castillo central. Y Grid supone que en esta misma tienda de campaña central debe estar el jefe. A pesar de que Grid puede acabar con dos simultáneamente con su habilidad asesinar, siguen siendo monstruos que no puede tomar a la ligera. Si corre hacia la tienda del jefe mientras el resto de ratas siguen vivas, probablemente morirá instantáneamente. Grid piensa que podría utilizar la combinación de aturdimientos de los martillos Mjolnir que perfeccionó en las ciudades vampiro. El prota cree que podrá alcanzarlo de forma segura si utiliza habilidades centradas en las dagas que son más sigilosas que una gran espada. Sin tiempo de ataque y sin competencia entre jugadores, esto se sentía como un servidor privado para Grid, podía tomar toda la experiencia para él. Tras pensar esto, utiliza inmediatamente su habilidad de trascender. Con esta habilidad comienza a lanzar ataques a distancias con los cuales arrasa los campamentos enemigos. La masacre del protagonista es brutal y destroza todo a su paso mientras avanza. Los ruidos de la batalla comienzan a llegar hasta la tienda de campaña central mientras ventanas informan de que el protagonista obtuvo bilis de gran rata venenosa. El protagonista limpió todo el perímetro, consiguió mucha experiencia y objetos interesantes. Comprende que este debe ser el poder de su estadística de suerte. Finalmente la vida sonreía a nuestro herrero. De fondo Braham devuelve al chico a la realidad diciendo que tener tan baja la estadística de suerte no supone nada y debe ser su imaginación. Entonces Grid se percata de que acabó con lo que parecían ser parejas amorosas de hámster, siente algo de simpatía por los monstruos y se siente mal por haberlos masacrado. El sistema de caza hace que Grid se sienta culpable por haber acabado con estos seres de vida que vivían en armonía. Braham no imaginó que Grid podría llegar a sentir simpatía por un monstruo, seguía siendo patéticamente débil, aunque los resultados siguen siendo satisfactorios. El sistema informa de que Grid alcanzó el nivel 320. Debido a la influencia de su segunda clase de gran mago legendario, 6 puntos de estadística son forzosamente invertidos en la inteligencia. Como el protagonista posee una segunda clase, recibe un bonus por subir de nivel, recibió un total de 12 puntos de estadística. La inteligencia de Grid ya sobrepasó los 1300 puntos, así que apareció un nuevo hechizo que puede aprender. Braham celebra este logro y grita que este es un hechizo a un nivel completamente distinto, es un hechizo que él mismo creó como el mejor gran mago de todos los tiempos. Grid debería sentirse feliz de poder ser parte de su grandeza. El protagonista por su lado siente curiosidad. El primer hechizo básico que aprendió fue el misil mágico fortificado y después aprendió la detección mágica fortificada. Grid no puede esconder su emoción al pensar que finalmente podrá aprender algo como la bola de fuego, finalmente podrá utilizar magia legendaria al nivel de un mago legendario. Pero el prota parece quedar decepcionado al ver que la nueva habilidad que aprenderá es nada más y menos que alarma encantada de nivel 1. Es una alarma mágica que el gran mago legendario rehizo por completo. Grid puede poner todo tipo de sonidos de alarma en lugares y tiempos deseados. Cuando incremente el nivel podrá incrementar la variedad y rangos de sonido que pueda poner. Esta habilidad tiene un costo de 500 puntos de maná,
Tiene un tiempo de enfriamiento de 1 minuto y Grid podrá aprender este hechizo utilizándolo 3 veces mientras esté en el modo de Gran Mago. El protagonista menciona tristemente que las alarmas son tareas para los relojes y Braham de fondo expresa que es todo un honor poder utilizar esta habilidad. Grid se lanza al suelo exigiéndole que se calle, tiene 1300 puntos de inteligencia y tan solo puede aprender hechizos de nivel bajo, no puede creer que deba aprender habilidades inútiles. Grid piensa que siempre le pasa lo mismo incluso en el continente oriental y completamente enfadado exige que salgan los jefes de una maldita vez, quiere darles una paliza para desahogarse, y en ello una ventana informa a Grid de que ha desarrollado la detección mágica fortificada. El nivel de la detección mágica fortificada aumentó al nivel 3, ahora que incrementó el poder Grid puede revisar las estadísticas del objetivo mientras utiliza su detección mágica fortificada. El sistema informa a Grid de que dentro de la tienda de campaña central su enemigo será la rata macho poderosa, el nivel, clase y estado siguen siendo desconocidos, es de la especie de gran rata venenosa y tiene el estado de monstruo. También hay una rata reina de nivel, clase y estadística desconocida, es de la misma especie y es un monstruo. Grid vuelve a ver que los enemigos son una pareja de nuevo y cree que es demasiado armonioso, pero le molesta aún más que la detección mágica fortificada no sea capaz de identificar completamente a los enemigos y esté todo lleno de signos de interrogación. Braham responde diciendo que Grid está metiéndose con su magia porque le falta inteligencia, pero el protagonista no grita furioso que la magia del gran mago legendario no es para nada impresionante. Entonces la discusión de Grid es interrumpida por algo, los reyes hámster se dirigen a Grid para decirle que pagará el precio por haberles interrumpido su valioso tiempo de sueño. Creen que Grid es muy asqueroso por no tener pelaje así que lo destrozarán rápido. Nada más verlos Grid confirmó que estos tipos estaban al nivel de los jefes vampiros de pura sangre. A pesar de que lucen lindos, poseen una presencia difícil de ver en el continente occidental. Inmediatamente vemos que los hámster cambian su apariencia y se lanzan a la ofensiva. A pesar de que Grid subió de nivel no aprendió habilidades nuevas y parecía que iba a perder su vida justo nada más empezar su aventura en el continente oriental. Te falta tanta inteligencia que no es difícil insultarte llamándote tonto, mencionó Braham dispuesto a enseñarle al protagonista cómo utilizar apropiadamente su magia, pero para ello debe prestarle su cuerpo. Grid maldice a Braham porque parecía como si le emocionara que el prota estuviera en problemas. Pero en ello hace uso de la habilidad asimilación con la cual le dio el control de su cuerpo a Braham, la clase de Grid cambiará de sucesor de Pagma a gran mago legendario. Braham comienza a buscar objetos relacionados con la inteligencia, y al rato se equipa la corona de luz sagrada y la capa de Malacus. Al parecer no había más objetos que aumentaran la inteligencia para equiparse. ¿No te dije que podía ser parte de mi gran poder?, mencionó Braham diciendo que entre sus hechizos no hay ninguno que no sea bueno. Nunca pensé que tú juzgarías mis hechizos cuando simplemente posees el nivel de inteligencia de una pulga. Observa de cerca cómo se utiliza apropiadamente el hechizo de alarma, expresó Braham cargando su magia. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.